que estamos teniendo mucha gente sobre estos nuevos y fundamentales temas. Bueno, y dos emprendedores aquí presentes, Cristian Merino y Julio Delgado, se me acercaron y me dijeron, bueno, nos provocaste y ¿a qué nos invitan? Y yo le dije, yo no los invito a nada, si yo soy un académico, conferencista, ideólogo, provocador profesional, así que hagan algo ustedes y me invitan. Bueno, y surgió un grupo donde está ahí Fernando Contardo también, Javier Said, que es de República Dominicana, de ingenieras e ingenieros, que decidimos que íbamos a tomar acción. Bueno, ellos lo lideran. Y anoche, a las 11 de la noche, convergimos y salió el nombre, después de mucho conversar, y nos llamamos Ingeniando con Ciencias. Buscamos cuáles eran los temas centrales y ingeniería por ingeniando. Ahí está uno de nuestros expositores. Así que muchísimas gracias por estar acá y les voy a dejar ahora con Mónica Martínez, que va a ser nuestra moderadora. Mónica, tienes que desactivar tu micrófono. Ahora sí. ¿Me escucha bien? Se escucha bien. Muy buenas, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestros ilustres panelistas, ¿cierto? Silay Mora, Rodrigo Jordán, Mahmoud Samandari, que nos acompaña de Suiza, y a nuestro dueño de casa, ¿cierto? Conocido por todos, Carlos Viñolo. A nuestro grupo co-creador de este evento, con su gran efecto multiplicador de quienes estamos acá, ¿cierto? Que acaba de mencionar Carlos, Ingeniando con Ciencias. Participantes que hoy escogieron estar acá. El evento se inscribe dentro de un ciclo de estos webinars, Educación Ejecutiva, con respecto a la ciencia y espiritualidad, el tema que tenemos hoy día, Encuentro de los Hemisferios. Y el propósito no es la mera adquisición de conocimiento, ni aprender trucos, ni herramientas diseñados por otros. El propósito es que cada uno, ¿cierto?, se haga protagonista de este proceso de mejorar y de crecimiento, de crear verdaderas comunidades, y no sencillamente sumatorias de individuos aislados. Es un llamado a la acción. Entonces el éxito de este seminario, ¿cierto?, lo mediremos con respecto a la entusiasta respuesta que cada uno de ustedes y los participantes, las preguntas que se generarán, y a contribuir a este trabajo que es urgente, indispensable y crítico. Hoy tenemos una agenda que monitorearemos como un reloj suizo, porque tenemos los tiempos bien acotados, y para que se lleve a efecto, les vamos a agradecer a los panelistas que expongan en sus temas en sus 10 minutos asignados. Nuestro programa entonces va a constar de 3 áreas, 3 partes. La primera etapa inicial, con un par de ejercicios que nos va a guiar Carlos, para lo que les recuerdo que tengan a mano, ¿cierto?, sus bitácoras o sus journals sugeridos y un lápiz para hacer estos ejercicios. En la segunda etapa vamos a tener la exposición de nuestros 4 panelistas, quienes presentarán en el siguiente orden. Primero tenemos Ciencia y Espiritualidad en la Cultura Mapuche, a cargo de Silay Mora. Luego tenemos Ciencia, Espiritualidad y Liderazgo, a cargo de Rodrigo Jordán. Empresa y Espiritualidad, a cargo de Mahmoud Samandari. Y por último, Ciencia, Conciencia y Espiritualidad, a cargo de nuestro dueño. Y la tercera etapa, en que trabajaremos en grupos pequeños para generar preguntas a nuestros panelistas y así dar paso a estos 30 minutos de preguntas y respuestas para ellos. Después de finalizar, ¿cierto?, a las 9, los vamos a invitar, y quedan todos invitados, cordialmente invitados, a seguir compartir este espacio de una forma más distendida en el bar del frente, como dice Carlos, ¿no? No sé si está Carlos, pero me imagino que sí. Para que los invitamos, ¿cierto?, que se preparen un café, un traguito, para continuar esta conversación después de las 9. Ahora entonces, Carlos, para que nos introduzcas a tus ejercicios. Bien, esto es parte de lo que yo voy a volver después del panel. Yo les voy a proponer que hay muchas razones para ser optimistas en la mitad de esta tragedia que viene hace mucho tiempo, no solo la pandemia y todas las otras cosas que hemos visto desde hace mucho tiempo. Y una de las cosas que a mí me hace optimista es esto a lo cual he arribado después de 50 años de ser académico y de ganarme los
como académico y como persona, tratando de encontrar formas de mejorar la vida, de humanizar la humanidad como nos dejó de legado Gabriela Mistral. Y eso es a partir de mis estudios con Humberto Maturana en los años 80 y lo que vamos a llamar la plataforma constructivista radical. Maturana, una de las cosas radicales que dice es que aquí no hay un charlista, no hay Carlos Viñolo, no hay Rodrigo Jordán, hay en este momento 197 Carlos Viñolo y charlas, porque cada uno de ustedes, nadie sabe cómo las cosas son, solo saben cómo las ven, cómo las construyen. Y las construimos como las construimos desde, en primer lugar, los paradigmas en que andamos. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos en los paradigmas medio negativos, no, la gente, estas cosas no son así, no cambian, esto no va... Entonces, efectivamente, profecía autocumplida no nos va a ir muy bien. Entonces, lo primero que les propongo es que revisen en qué paradigma están y cámbienlo, pónganse positivos, fuércense a estar positivos. Ya, me voy a dar la chance, me voy a dar la chance. Yo no creo mucho, pero me voy a dar la chance. Y repítanse. ¿De acuerdo? Vamos a ver que el paradigma mente-cuerpo y algunas de las revoluciones paradigmáticas de ese estilo muestran que si uno se repite ciertas cosas, efectivamente cambia el estado de ánimo y cambia la disposición. Entonces, lo primero, lo más difícil son los paradigmas. ¿De acuerdo? Que en sentido común popular es el cristal con que se mira. Yo lo aprendí de mi abuelita. Todo depende del cristal con que se mire, pues, mijito. Esos son los paradigmas, el cristal con que uno mira. Y ustedes están construyendo, van a construir este evento desde los cristales con que estén. Y si tienen un cristal muy negativo, traten de sacarlo y pónganse otro positivo. Segundo, el estado de ánimo. ¿De acuerdo? El estado de ánimo es fundamental. Están ligados, pero también tienen su dimensión propia. Y ya sabemos que en Chile no destacamos por el buen estado de ánimo. Comparado con ahora con los muchos inmigrantes, ¿cierto? Ojalá que se nos contagie, nos damos cuenta que no tenemos estados de ánimo muy positivos. Y lo tercero es el foco intencional. Esas son las tres grandes variables de lo que yo he propuesto llamar el escuchar, el observar, usar todos los sentidos para construir la realidad. Si nosotros modulamos estados de ánimo, ponemos estados de ánimo positivos, sacamos, digamos, los paradigmas, y aquí viene la intención. Les invitamos a que la intención de ustedes no sea comprarnos el cuento a ninguno de nosotros. Eso no quita autonomía. Que la intención sea, yo vengo aquí a nutrirme de armas para participar en este proceso de humanizar la humanidad. Yo vengo aquí a nutrirme de energía, de recursos, de distinciones, de muchas preguntas. Entonces, un ejercicio simple, 1 minuto. Cierren los ojos, por favor. Y mírense hacia adentro. Mirémonos hacia adentro y preguntémonos, a ver, ¿en qué estado de ánimo estoy? ¿Serán esos los mejores estados de ánimo para sacarle provecho a este rato? ¿Los podré cambiar? ¿Será cierto lo que dice Viñolo? Porque yo en general ando por la vida bastante achacado. A lo mejor si me tomo un café, a lo mejor si me tomo un trago, me voy a parar aquí como estoy con la cámara apagada y me voy a tomar un café. Me voy a mover. Y procuren durante todo este tiempo estar observando el estado de ánimo y si están mal, y por ejemplo en el nota, no estoy de acuerdo con eso. Si me muere, si da lo mismo que estén de acuerdo o no estén de acuerdo, no están aquí, no vengan a estar de acuerdo o en desacuerdo. Eso nos mata. Pongan la atención en ustedes y garanticen ustedes desde la observación de estados de ánimo y la modulación de estados de ánimo, desde reiterarse la intención. Yo vengo aquí no a comprarme ningún cuento, no vengo a que me respondan preguntas. Ojalá que salga con más y mejores preguntas. Ya vamos a hablar de eso después. Y los paradigmas, que es la parte más difícil. ¿En qué paradigma estoy? ¿Me ayudan esos paradigmas, esos cristales? ¿Los podré cambiar? Entonces la invitación va a ser que ojalá estén bitácora en mano, volviendo a ustedes. Voy, escucho, miro, vuelvo a mí y veo pensamientos, emociones, sensaciones corporales. Y si las veo negativas, le hago un ejercicio y me muevo, me paro, no se queden pegados. No tienen por qué también apagar la cámara y se pueden mover. ¿De acuerdo? No se queden sentados ahí, eso nos mata. Bueno, y ahora vamos a empezar con las prácticas espirituales, porque aquí no vamos a hablar de filosofía de la espiritualidad, vamos a hablar de prácticas espirituales.
Y para eso, entonces ahora, nuestra querida Viviana Fuica, una de las integrantes fundadoras de este equipo, gracias. ¿Ese es Cristian que está controlando el tiempo? Así es. Bien, bien, Cristian. Tenemos un controlador. Y Viviana, entonces, que es una ex ejecutiva de empresa, sigue siendo consultora, hizo una carrera ahí como ejecutiva. Ahora, además de ser consultora, es instructora de mindfulness. Y mindfulness es una revolución en el mundo entero, que es una forma de meditación que a mi juicio tiene una gran ventaja, que es mucho más asequible, más disponible, más fácil que otra. Entonces, para que esto no sea teórico, vamos a hacer 5 minutos de mindfulness. Viviana nos va a dar las instrucciones. Y especialmente en este momento, la idea es que cerremos nuestros videos. ¿Okay? No solo silenciemos los micrófonos, sino que los videos. Yo soy el primero y Viviana queda con la pelota. Ok, muchas gracias, Carlos. Muy bienvenidos y bienvenidas a todas. Les voy a invitar a una pequeña práctica de lo que se conoce como mindfulness, que nos invita a conectar con el aquí y el ahora. Y nos va a preparar para estar con toda nuestra presencia y con todo nuestro corazón y nuestra mente abiertas a recibir lo que un otro tenga para aportarnos. Esta apertura es esencial dentro de lo que es vivir la espiritualidad y el conectar con la experiencia real, tal como es en el momento presente. Así que los voy a invitar a que por favor cierren suavemente sus ojos. Tomen una postura cómoda, ahí donde estén. Ojalá con la espalda recta, pero no rígida. Sientan las bases de apoyo, sientan el peso del cuerpo sobre la silla y los pies en contacto con el suelo. Desde ese estado los invito a llevar la atención a la respiración, a la entrada y a la salida del aire de tu cuerpo. Allí donde te sea más fácil sentirla. Puede ser en las fosas nasales, en tu pecho, que se expande y se contrae con cada respiración, o en tu abdomen, que se infla y se desinfla con cada inhalación y con cada exhalación. Al inspirar, sé que estoy inspirando, y al exhalar, sé que estoy exhalando, tomando conciencia de cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Deja que la respiración fluya naturalmente, que el aire entre y salga sin forzar, sin ninguna presión, observando su movimiento con curiosidad bondadosa. No hay nada que hacer, solo seguir y estar presente en el movimiento de cada inhalación y de cada exhalación, llenándote de energía vital con cada inspiración y soltando todo aquello que no necesitas o sirve con cada exhalación. Si tu mente se distrae o es atrapada en algún pensamiento, simplemente obsérvalo y con gentileza y amabilidad, sin juzgar,
Vuelve a llevar tu atención a la respiración, a cada inhalación y a cada exhalación. Una respiración tranquila, suave. Déjate mecer con el movimiento de cada ola que viene y que va. Observa cualquier sensación que pueda haber en tu cuerpo en este momento. Si hay alguna tensión, molestia o incomodidad, simplemente obsérvala y acéptala tal como es, sin buscar cambiarla, manteniendo la atención en tu respiración. Lleva ahora la atención a tu corazón. Percibe sus latidos, observa cómo te sientes en este momento. ¿Hay algún sentimiento o alguna emoción que te acompañe? Solo reconócela y con gentileza y amabilidad y vuelve a tu respiración y al espacio de calma y serenidad que siempre está presente, aún en medio de la tormenta. Solo tienes que ir a tu interior y descansar en esa paz. Respira y nota el espacio que has creado para ti en este momento, para conectar con todo lo que eres aquí y ahora. Y desde esta presencia y esta conexión con el momento presente, abre tu corazón y tu mente a este compartir. Poco a poco puedes abrir los ojos suavemente y disponerte a recibir todo lo que hay en este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Y les quiero contar, Siley, ¿dónde estás? Activa tu cámara, por favor. Sí, muy bien, ya está. Oye, Está tenemos un prendida. problema con Siley. Siley está corriendo en paralelo aquí. Entonces, Así es. Mónica, lo presento yo nomás, directamente, y nos vamos al tiro porque tiene que correr. Ahora, etnógrafo, filósofo, un hombre con una historia muy larga, después les contamos con más calma sobre él, y especialista en cultura mapuche. Muchísimos libros sobre el tema. Siley, cuéntanos en los minutos que puedes sobre ciencia y espiritualidad en el mundo mapuche. Adelante. Muy bien. Hola, un gusto para mí estar con ustedes y compartirle, aunque sea muy, muy brevemente, lo sustancial de estos dos conceptos desde la perspectiva mapuche, ¿no? La ciencia y la espiritualidad. Digamos en principio que la ciencia mapuche es una ciencia del monismo, así como Occidente se construye desde el dualismo, el monismo mapuche tiene que ver con la unidad del todo interconectado. Es decir, hay distintos pisos cósmicos que el rehue, esta estatuaria, este poste ceremonial de los machi, lo reflejan. Los 7 escalones del rehue hablan de los 7 niveles de mundo, las 7 dimensiones del mundo, porque la palabra mapu, entre paréntesis, no es solo tierra, mapu es también dimensión. Entonces, el mundo tiene 7 dimensiones distintas, visibles e invisibles, dimensiones ocultas y manifiestas, dimensiones bajo la tierra, como el Minche Mapu, sobre la tierra, arriba de la tierra, que sería el Anca Mapu, y las 4 dimensiones de lo alto de la arriba del Wenu Mapu. Generalmente son 7 mundos que están súper interconectados y fluidamente abiertos unos con otros. Por tanto, la persona, el ser humano, puede fluir, puede conectarse malamente o negativamente con estos mundos,
o positivamente. Puede endeudarse con estas realidades y después pagarlo caro, por ejemplo, cuando la naturaleza le pasa una factura. Uno puede también introducirse sin permiso, por ejemplo, en el mundo de abajo, sin permiso introducirse en el mundo del Ankamapu, en los viajes astrales, en el sueño, en el Peuma, y recoger allí, encontrarse allí con una situación que después va a tener que saldar, por ejemplo, quizás a través de una enfermedad. La ciencia mapuche es una ciencia de la observación y de la conciencia. Yo diría, es la ciencia del despertar, que en palabras mapuche es el Inarumen, la ciencia de la observación. Cuando digo ciencia del despertar, sé muy bien que extremo un poco el concepto de ciencia, porque en el mundo mapuche el tema del despertar es un elemento fundamental. Hay por lo menos 18 verbos, niveles del despertar en la tradición mapuche, que a mí me asombró profundamente cuando me contacto y me conecto con ello. Niveles que tienen que ver con, en el fondo, estados de conciencia, pero lo central es la práctica del Inarumen. El Inarumen, muy semejante al mindfulness, podríamos traducirlo como la observación atenta, profunda, extrema del ámbito en donde estoy. La autoobservación, el Inarumen-wun, por ejemplo, Inarumen-wun significa observarse a sí mismo, observar al observador interno, así de profundo, que por cierto es una expresión que se lo debemos a Maturana y Varela, pero en el mundo mapuche ya estaba, y tiene que ver con darse cuenta y con cambiar. Muy en resumen, por cierto, esta práctica del Inarumen y del despertar. Está lleno de elementos que podríamos fundar y sistematizar como una ciencia del despertar. Y finalmente podríamos señalar que la ciencia mapuche origina una espiritualidad en cuanto que genera este observar profundo de la naturaleza y de verla unida, interconectada en los distintos mundos, genera un profundo respeto al Asmapu. El Asmapu es la tradición mapuche de respeto al código. No es código, pero significa espejo, significa rostro, significa también armonía, ¿no? La armonía del rostro de la tierra, podríamos traducir el Asmapu. Entonces, el respeto a través de conductas adecuadas con lo invisible, o el respeto con los mundos sutiles que conectan las cosas, el respeto por aquello que no se ve, la delicadeza para no pisar, por ejemplo, un nido, algo tan simple como eso, pero tan profundo como eso. El respeto por no apartar una pelea de culebras en el camino, porque alteraría el todo del cosmos. El respeto por ingresar a un lugar desconocido pidiendo permiso, ¿no? Dejando una ofrenda en un lugar determinado, ¿no? Porque lo sutil, lo oculto de la naturaleza, los espíritus ocultos, los ñen, se pueden ofender. Y si uno acumula tarjetas amarillas de ofensa al mundo sutil, puede la naturaleza después pasársela de una sola vez y cobrar la cuenta y pasar la factura, traducida en una desgracia, en una enfermedad, o significa en algún traspiés. En síntesis, la ciencia y espiritualidad mapuche parte de un principio, de un presupuesto que a mi juicio es determinante y es curiosamente muy idéntico a la sabiduría presocrática, la de Heráclito. Heráclito formuló una palabra, una expresión que para mí me parece profundamente mapuche, ¿no? La armonía oculta es superior a la manifiesta. Esto sería la quinta esencia de la espiritualidad mapuche. Respeto a esa armonía oculta, porque digamos de paso, algo fundamental,
que la ciencia y espiritualidad mapuche, de la raíz antigua del viejo Chile, no es la fe sobrenatural, es más bien lo natural desconocido, ¿no? Es la incursión, la observación muy atenta, muy despierta de todo aquello natural, pero que todavía no conozco y por lo tanto me merece reverencia, respeto, me merece permiso, me merece delicadeza y no transitar por la naturaleza como un elefante en una cristalería. Básicamente eso, prometo volver a las 9 y profundizar mucho más en si es que se da el espacio para ello. Muchas gracias y nos veremos. Muchas gracias. Mónica. Gracias, Silay, por tu excelente exposición. Le damos la bienvenida entonces a nuestro segundo panelista, Rodrigo Jordán, en su tema de ciencia, espiritualidad y liderazgo. Rodrigo Jordán es presidente del directorio de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, red que une más de 200-400 organizaciones de la sociedad civil e integra los directorios de la Fundación para la Superación de la Pobreza y la Corporación Amigos de los Parques. Rodrigo es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor de la Universidad de Oxford. A lo largo de su trayectoria profesional, se ha desempeñado como emprendedor social, profesor, empresario, comunicador y alpinista. Es Senior Fellow del Centro de Liderazgo en Wharton School, Universidad de Pensilvania, profesor del MBA en la Pontificia Universidad Católica y presidente y fundador del Grupo Vertical. Ha sido autor de diversas publicaciones sobre liderazgo, innovación y desarrollo social y distinguido como líder del milenio por la revista Time. En su carrera como deportista, especialidad de alpinismo, se destaca que ha subido el Everest en 3 oportunidades, una de las 3 personas en el mundo de haberlo hecho por las 3 caras de la montaña. Le damos entonces la bienvenida a Rodrigo. Muchas gracias. Me quedé con el currículum. Yo, la verdad es que con Carlos hemos tenido muchas aventuras, una de ellas caminando por los bosques del sur, y él contándome su experiencia, yo contándole las mías. Entonces, yo, a pesar de todo ese currículum, que no sé si vale la pena, yo tengo más que ver con el mundo de las montañas y les quiero contar una experiencia en un continente que está bastante poco tocado, que es la Antártica. Yo creo que puedo compartir pantalla, efectivamente, y te prometo que no va a ser más de 10 minutos. Esas son las montañas más inexploradas del planeta. Se llaman las montañas Centinela. Están en el paralelo 80, a 10 grados del polo sur. Y cuando yo era niño, siempre quise ser descubridor o explorador como, no sé, David Livingstone, Cristóbal Colón o el propio Scott o Amundsen. Pero llegamos tarde al planeta y el planeta estaba en general todo descubierto y mi papá me dijo, Rodrigo, tiene que haber alguna montaña en alguna parte del planeta que usted no haya explorado. Y efectivamente las encontramos, son estas, las montañas Centinela. Nos demoramos 7 años en preparar la expedición y finalmente nos llevaron a este lugar, un avioncito, todo esto está lleno de anécdotas que podríamos escribir un libro con Carlos. Un Twin Otter nos llevó hasta el final de esta cordillera y la recorrimos en 54 días, 400 kilómetros. Las condiciones, para hablar de optimismo, como dice Carlos, son horrorosas. Temperatura de 58 grados bajo cero la mínima, la máxima 1 grado bajo cero, la temperatura promedio 25 grados bajo cero, totalmente aislado, totalmente autosuficiente. La única forma de salir de aquí era por nuestros propios medios, ¿no? Nos metimos y salimos por nuestros propios medios. Caminábamos cualquier cosa entre 300 metros diarios y 20 kilómetros diarios, dependiendo de las características del terreno. Nos deteníamos cada 2 horas, el consumo calórico es de 6.000 calorías diarias, nunca pudimos conseguir eso, así que bajamos todos 15 kilos, 10, 12, hasta 15 kilos de peso, pero básicamente caminábamos 1 hora 3/4, tomábamos un chocolate caliente y caminábamos otra hora 3/4 tirando esos trineos que partieron pesando varios kilos. El problema serio es la baja temperatura. Este es Eugenio Guzmán, Carlos lo conoce,
es el actual gerente general de Vertical, gran explorador, solo para mostrarles que en el esfuerzo físico uno igual transpira, aunque va con 3 pasamontañas, se le moja un poquito la cara y cuando para y con calor se saca eso, se congela inmediatamente al contacto con el aire libre. Y el otro gran peligro, para los que les gusta o están conscientes del problema del cambio climático, es el espesor del hielo antártico, puede llegar a tener 4 kilómetros, probablemente nosotros nos movimos lugares donde los glaciares pueden haber tenido 2 kilómetros de profundidad, grietas de 600 metros, y claramente el peligro de caerse entre una grieta es muy serio. Todos los años ocurren accidentes fatales en esa grieta. Entonces, entre el frío, las grietas, las condiciones en los medios más hostiles, pero también uno de los lugares más bellos. Subimos en el mundo del montañismo, lo importante es subir cumbres inescaladas, subimos varias. Con Carlos somos bastante fanáticos de la Patagonia, de Aysén, él especialmente, yo soy fanático de Magallanes, ahí está la bandera de Magallanes, probablemente hay alguno de ustedes que nos siga desde Magallanes. Nos ayudaron mucho en esta expedición y por tanto tuvimos la posibilidad de bautizar glaciares, valles, montañas y le pusimos a algunos el glaciar de las montañas. Pero lo que yo quiero contar es lo que nos pasó como equipo. Y yo soy un convencido que lo que logran los cambios en el planeta son equipos de trabajo. Esta es la carpa en que dormíamos, una carpa hecha especialmente para estas condiciones, pero igual una carpita, ¿no? Son 2 telas, la carpa propiamente tal y el cubretecho, lo que aísla del frío es el colchón de aire que se produce entre esas dos telas, y ahí está. Eso lo armamos 54 días, lo armábamos Kiko Guzmán y yo, y Pablo Gutiérrez se preocupaba de la conexión por radio con Punta Arenas, y Ernesto Olivares de cocinar. Ese era nuestro habitáculo, y era la casa, el hogar, ¿no? Porque defendían de todo lo hostil, pero bello de la Antártica, lo que está atrás, el Monte Vinson, la montaña más alta de la Antártica. Al interior de esta carpa vivimos, como les digo, 54 días. El día es eterno aquí, porque no se esconde el sol. Esto fue en noviembre, diciembre y enero, y por tanto es verano, el sol no se esconde, así que hay días, las 24 horas, fue el día más largo de mi vida, 56 días de día, ¿eh? El día más largo de mi vida. Y en estas condiciones hostiles, con temperaturas adentro de la carpa de 20, 25 grados bajo cero, yo tengo que decir que duermo extraordinariamente bien. Y no solo duermo bien ahí, tal vez duermo mejor que acá, en mi casa acá en Santiago. Muchos de ustedes están en otras partes de Chile, pero en otras partes del planeta. Pero duermo extremadamente bien. Y la pregunta y la conversación que tuvimos es, ¿por qué? ¿Por qué dormíamos bien? Y claro, la primera reflexión, de la primera capa de la reflexión es, bueno, porque estábamos muy cansados. Habíamos hecho, como les digo, 8 o 10 horas de jornada todo el día tirando chineos con frío, comiendo bastante poco, entonces llegábamos, comíamos y estábamos agotados. Y por tanto uno duerme de cansancio. Pero Ernesto Olivares hizo una reflexión, y aquí estamos los 4, Pablo Gutiérrez al lado del chineo, Ernesto, Eugenio Guzmán y yo, hizo la siguiente reflexión, que es lo que me marcó y me ha marcado siempre, y lo he compartido, no sé si exactamente esto, pero con Carlos a lo largo de los años. Esto fue hace 20 años, esta expedición. Él dijo, mira, ¿saben lo que pasa? Cuando yo era niño, cuando era un niño de 6 o 7 años de edad, y venía algún problema, un temblor fuerte, incluso un terremoto o una tormenta fuerte, yo me iba y me refugiaba en la cama de mi papá y mi mamá, entre los dos. ¿Ya? Y ahí me sentía totalmente protegido y seguro. Probablemente ficticiamente, porque si el terremoto hubiera sido fuerte y se hubiera caído la casa se hubiera caído igual. Pero para mí, niño, era el lugar más protegido del mundo. Y yo con ustedes 3 aquí siento eso mismo. Me siento extremadamente protegido, porque siento que entre nosotros hay respeto de partida por lo que somos, no solo respeto, sino que admiración por lo que hace el otro. Nos admiramos. No solo somos compañeros de equipo y nos respetamos y nos valoramos, sino que nos admiramos cada uno en lo que hace. Nos tenemos cariño, nos tenemos afecto. Y aquí las charlas de Carlos sobre el amor han sido importantes en esas discusiones. Y por tanto, este equipo, él decía,
la Antártica nos puede tirar lo que quiera, nos puede tirar lo que quiera, la tormenta más fuerte, la montaña más alta, la grieta más profunda, yo siento que lo vamos a superar igual. ¿Por qué? Por eso. Porque este equipo no solo se tiene aprecio, respeto, sino que se tiene y cariño. Y esa ha sido mi reacción frente a todo, ¿no? Los equipos que hemos construido son técnicamente muy competentes, sin duda alguna. Son realmente, como en castellano chileno más popular, secos. Secos escaladores, secos exploradores, secos ingenieros, secos, ¿no? En todo, médicos, realmente buenos, ¿eh? Pero básicamente todos estos equipos, y esto se dice muy poco, se tienen cariño, se tienen afecto, se tienen, como digo, admiración. Alguien me decía, una pareja funciona cuando ambos se admiran en uno al otro. Y no solo nosotros entre nosotros, sino que con pueblos, y teníamos recién la visión, como visión del pueblo mapuche, nosotros hemos tenido mucha relación con los Sherpas, ¿no? Y ahí están nuestros Sherpas con los cuales yo tengo amistad, con Chuldim, Dorji que está aquí, este que está aquí, sí, me puso, tenemos amistad. Este otro equipo, el equipo del K2, aquí ya no son Sherpas, son Baltíes, porque esto es en Pakistán, pero siempre en esta idea de el afecto, más allá del respeto por la calidad de lo bueno que es el otro, de lo que es, sino que más bien la admiración, el respeto, el cariño y el afecto que sentimos por los otros. Eso me ha permitido subir las montañas más altas del mundo de una extrema dificultad por rutas inescaladas, pero eso no es lo importante. Lo importante es que hoy día, cuando me invitan a un cerro, ya no me preocupa el cerro en que vamos, cuál es la cumbre, ¿no? Cuál es el objetivo, cuál es la meta, incluso cuál es el propósito. Mucho más me preocupa con quién voy a ir. Y termino diciendo que cuando Carlos me invita, yo voy. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por compartir tu tremenda experiencia. Entonces invitamos a nuestro tercer panelista. El tercer panelista nos está acompañando desde Suiza. Él es Mahmoud Samandari. Mahmoud Samandari es PhD en Derecho Internacional, es un emprendedor en serie y coach para startups en el camino de las tecnologías de información y comunicación. Colabora con Soul.com para su expansión internacional, ayudando a empresas a transformarse en comunidades a través de programas de acompañamiento y capacitación. Es secretario general de EBBF, Ethical Business Building the Future, una organización de inspiración Bahá'í. Estuvo en el Consejo Asesor de Compass Innovación Responsable, un proyecto de la Unión Europea, y es el secretario general de la Fundación Global Governance Forum, con sede en Ginebra, quien promueve una propuesta premiada para la reforma de las Naciones Unidas. Le damos entonces la bienvenida a Mahmoud, y Mahmoud, somos todos oídos. Gracias, Mahmoud, por estar acá. Déjame agregar, antes de que partas, ¿qué hora es allá, Mahmoud? Cierto. ¿Ah? 1:45 de la mañana. Wow. Es una característica, Mahmoud no duerme. Después le vamos a preguntar cuál es el secreto, ¿no? Sí. Bueno, acaba de decir que Rodrigo que tienen un día de 24 horas, así que hago lo mismo yo, aun si el sol se da. Bueno, es un placer estar con ustedes a cualquier hora del día o de la noche. El tema que tenemos es el tema del encuentro de dos hemisferios. A primera vista parecería que esto implica dualidad, una especie de oposición entre los dos. Como se trata de abordar el tema desde distintos ángulos, podríamos tratar de ver si es posible mirarlo desde el ángulo de unidad, no dualidad. Unidad del propósito y no de la función. Quizás un ejemplo nos ayudaría a entender el tema. Pensemos a los dos ojos del ser humano.
Cada uno tiene una posición que no puede cambiar con el otro. No puede intercambiar su posición con el otro. Cada uno ve algo totalmente distinto. Basta tapar un ojo con la mano y luego el otro para ver cómo se observan dos realidades distintas. Hay partes que un ojo ni puede ver, pero el objeto que los dos observan es el mismo. Podemos hablar de la unidad en el propósito. Un solo objeto, dos visiones distintas, pero el mismo propósito de entender y ver el objeto. Aquí sucede algo mágico. Se suman dos imágenes bidimensionales, cada una, pero el cerebro lo percibe como una sola imagen tridimensional. El mero hecho de juntar el propósito y la colaboración entre los dos ojos trae algo novedoso, que ninguno de los dos podía lograr solo. ¿Sería imaginable reforzar la visión de un solo ojo al punto de no necesitar al otro para ver profundidad? Evidentemente no. Ciencia y espiritualidad son los dos ojos de nuestra mente, de nuestra inteligencia. A no ser que los dos colaboren y contribuyan con su perspectiva única, no podemos descubrir la verdad íntegramente. Podríamos llamarlo unidad en la diversidad. Ahora bien, debemos entender cuáles son estas dos visiones. La ciencia descubre la verdad con el método científico de observación, hipótesis, experimentación, teoría y ley. La espiritualidad consiste en mostrar compasión y buena voluntad a todo el género humano, rendir servicio a la humanidad, esforzarse por guiar e iluminar a quienes están en la oscuridad, ser bondadosos con todos y manifestar afecto hacia toda alma viviente, ser humildes, constantes para crecer diariamente, distinguirse por la encarnación de las cualidades de honestidad, amor, fe, amabilidad, generosidad y valor. Y no es nada sorprendente que todo lo que estoy diciendo, sin haberlo preparado conjuntamente con mis queridos copanelistas, coinciden finalmente. Ahora, en la empresa tenemos exactamente la misma unidad en la diversidad. La realidad de la empresa no es nada distinta de nuestra espiritualidad. No existe en realidad la necesidad de lo que se llama el equilibrio entre vida y trabajo, porque vida no es contrario al trabajo. Lo que tenemos es un conjunto de personas que quieren dedicarse al mismo propósito, colaborando juntos. Eso es la esencia, el punto de partida de la existencia de las empresas. Lo que sí a veces se olvida, y esto es como consecuencia de lo que ha sucedido con la revolución industrial y después del crecimiento de las empresas, que el concepto humano, que el aspecto espiritual ha sido menos desarrollado o a veces sencillamente olvidado. Pero fundamentalmente una empresa existe porque está respondiendo a una necesidad, porque está proveyendo un servicio para la comunidad, que tiene un propósito. Dentro de la repetición de las funciones dentro de la empresa, podemos olvidar este propósito. Pero finalmente lo que hace el éxito de las empresas es cuando todos los participantes, todos los colaboradores pueden recordarse del propósito para lo que están trabajando y contribuyendo juntos. El otro propósito de una empresa es asegurar que cada uno de los colaboradores
colaboradores pueda desarrollar su capacidad y talento al máximo. Otro propósito de una empresa es crear una comunidad. Esos son los propósitos que dan sentido, meaningfulness, a una empresa. Regresemos un momento al ejemplo de los dos ojos. El bebé al nacer no tiene todavía la experiencia de sincronizar lo que están viendo los dos ojos. Le toma un tiempo para llegar a utilizar y el cerebro para conjuntar estas dos visiones para obtener una imagen tridimensional. Lo mismo sucede con las cualidades que uno necesita en una empresa. La capacidad de tener conversaciones que son la base de lo que es intercambio entre los participantes, entre los colaboradores, para crear esta visión del propósito común que tiene. La capacidad de crear comunidad. En otras palabras, si queremos una empresa ideal que tenga el propósito que necesita, debemos transformar esta empresa en una comunidad. La pregunta que viene después es, ¿cómo podemos aprender a tener estas conversaciones? ¿Cómo podemos aprender a transformar nuestras empresas en comunidades? Quizás volveremos a este tema en la parte siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Mahmoud, por tu gran presentación y por ser tan generoso, ¿cierto?, en estar a estas altas horas de la madrugada para ti. Muchas gracias. Nuestro cuarto panelista casi no necesita presentación, porque no solo lo conocemos, sino que lo queremos mucho. Carlos Viñolo, ¿cierto? Académico de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Carlos y nuestro host acá, te damos toda la bienvenida en tu ciencia, conciencia y espiritualidad, en tu tema. Muchas gracias. ¿Estoy ahí? Sí. Estás ahí, te vemos y te escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo van los estados de ánimo? ¿Cómo va la construcción de este panel, de esta aventura? Para los que no tienen bitácora, no la conocen, yo recomiendo que la adopten como práctica. Yo la adopté el año 2000 después de leer un artículo del magnífico Peter Drucker, se llamaba Managing Oneself. Decía que la gente que se gestionaba bien tenía esa práctica de ir registrando. Descubrí hace poco de un gran biólogo, que les voy a mencionar después, Rupert Sheldrake, que efectivamente lo ve como una práctica espiritual. Y Ronnie Heifetz, también en su famoso artículo Guía de Sobrevivencia para Líderes, habla de la necesidad de tener este santuario cotidiano donde reflexionar sobre la jornada del día previo, recomponer la energía emocional y recalibrar la brújula moral. Ahí en la segunda parte podemos conversar un poco más sobre esto, pero desde ya les recuerdo que lo que nosotros queremos es que ustedes se vayan motivados, con más armas para participar en este desafío mundial, parar la locura y de empezar a humanizar la humanidad, aportarnos a esa tarea. Bien, yo tengo seleccionado 4 provocaciones para el día de hoy. Ya les dije yo que yo soy un provocador, estoy pensando lo que a ustedes les va a pasar, no quiero que estén de acuerdo conmigo, no quiero que me crean. Eso es peligroso además, porque uno se queda con el cuento de un señor y se rigidiza y queda en la certidumbre. Yo valoro muchísimo la autonomía, y por eso tengo mucho cuidado de no tener discípulos, de gente que se compra mis cuentos. Podemos también hablar de eso, del costo de tener discípulos, digamos. Bien, mis cuatro provocaciones. La primera, que inicialmente cuando esto era charla en profundidad, es que efectivamente hay evidencia contundente de que se está produciendo un encuentro entre la ciencia y la espiritualidad. Y cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de ciencia en el sentido amplio, todo tipo de ciencias, ingenierías, tecnologías, y yo diría, usando de una forma un poco incorrecta el concepto, el mundo de la racionalidad, ¿de acuerdo? El hemisferio
izquierdo se lo quieren poner así, o la corteza cerebral, para ponerlo, la racionalidad y la materialidad, el materialismo y el racionalismo, especialmente el racionalismo extremo, por un lado, y la espiritualidad por otro, por cierto, incluyendo la religiosidad, que es una de las formas en que se expresa. No voy a entrar en ese detalle, se los voy a dejar de tarea, solamente les voy a mencionar algunos de los hechos, ¿no? Y son muchísimos. Una cosa, nosotros después les vamos a mandar material, les vamos a mandar harto material de distinto tipo, videos, links a videos, textos y otras cosas más, para que ustedes puedan seguir trabajando en esta línea. Eso nos interesa mucho, más que ustedes se queden tranquilos con esto y tengan un cuento que repetir, y por eso es que los vamos a seguir provocando después, enviándoles todo esto que les mencioné. Miren lo que decía el señor Einstein, el hombre del siglo XX, según la revista Time, ¿no es cierto? Einstein le seleccioné un par de citas. La primera: nuestras mentes limitadas no pueden aprender la fuerza misteriosa que mueve a las constelaciones. Me fascina el panteísmo de Spinoza porque él es el primer filósofo que trata al alma y al cuerpo como si fueran uno, no separada. Miren, el monismo, como se llama, digamos, al cual hacía referencia Siley, y que es propio de las culturas orientales, mientras nosotros tenemos este dualismo cartesiano, que no es un dualismo tipo yin-yang, sino que son una tendencia a oponerse el uno a otro, pelear. Miren esto segundo de Einstein. El auténtico valor del ser humano se valora según una sola regla: en qué grado y con qué objetivo se ha desprendido de su yo. Podríamos decir de su ego, seguramente está hablando de su ego. Einstein ya tenía una reflexión que es de la esencia de la espiritualidad, ¿no es cierto? Tengo por acá, me perdí, Planck, Max Planck, ¿cierto? En Interacciones con Einstein, veo a la materia como derivada de la conciencia cósmica. Otros más, pero les voy a mencionar más bien autores o científicos famosos que nos hablan de esto. Por supuesto, Humberto Maturana y Francisco Varela, ¿cierto? Estos grandes científicos que desarrollaron no solo la teoría de la autopoiesis, desde la epistemología experimental, sino también nos hablan de la biología del amor, ¿cierto? Nos dicen por una parte que nosotros no podemos ver la realidad, que la construimos al observarla, pero también nos dicen que los seres humanos, lo central en el ser humano no es el pensar, sino que el amar, desde la biología. Y después nos dicen que el conversar es el entrecruzamiento del lenguajear y del emocionar, y que es una transformación en la convivencia. Entonces, fíjense lo importante que es el conversar como práctica espiritual. Y para el conversar bien, obviamente necesitamos escuchar bien. Entonces yo les voy a proponer que efectivamente, si hablamos de prácticas espirituales, por cierto, ya sabemos, la oración y la meditación y todo tipo de rituales los reconocemos como prácticas espirituales, pero ahora estamos hablando de prácticas espirituales mucho más cercanas, mucho más a la mano. Ya mencioné a Einstein y Planck y Maturana de la biología. Un físico cuántico más, que me parece un personaje notable, que hay que estudiar, y acaba de salir una película, un documental precioso sobre él, es David Bohm. De David Bohm, Einstein decía que era su discípulo espiritual. Un tremendo físico que trató, como muchos, de articular, de hacer coherentes la teoría de la relatividad con la física cuántica, que muchos de ustedes deben saber todavía no conversan. Interesante. Y él y muchos otros
pensaban para que estas teorías conversaran había que ir a un nivel superior. Y por eso la preocupación por la conciencia. Y hoy en día son muchísimos los científicos que están tratando de entender la conciencia. Y para la espiritualidad, el tema de la expansión de conciencia, de alcanzar niveles de conciencia superior, es un elemento central. Otro gran científico es un biólogo, Rupert Sheldrake, que ha generado tremenda polémica, cuyo último libro se llama precisamente Ciencia y Prácticas Espirituales. Y voy a terminar en la lista de nombres, por razones de tiempo, con una sorpresa para mí, porque acabo de empezar a estudiarlo, que es ese genio que se llama Rudolf Steiner. Bueno, ese hombre el año 1920 ya sostenía que la esencia del desarrollo de una persona era la meditación. Y saben que era una meditación con una carga de aceptación, de autocompasión, con un respeto por la autonomía impresionante. Bueno, les di algunos textos, más adelante, como les digo, les vamos a mandar una selección para que ustedes sigan investigando, para que se sigan llenando de herramientas por su cuenta. Mi segunda provocación, y por favor no se enojen conmigo algunos que están acá. Hace el año 93 un artículo de Economist se llamaba La filosofía baja de los cielos y explicaba que ya más del 10% de los PhD en filosofía, o sea, philosophical doctor, pero en filosofía, estaban siendo contratados por las empresas. Las empresas grandes ya estaban contratando filósofos para poder entender. Y no es raro entonces que el libro Conocer, de nuestro gran Francisco Varela, que desgraciadamente se nos fue muy temprano, sea el resultado de las charlas que daba Francisco en las headquarters de la Shell en Londres, al principio de los años 90. Yo digo ahora que la espiritualidad está bajando a los cielos. La filosofía baja a las nubes y la espiritualidad baja a los cielos. Porque hemos visto un cambio muy interesante en el paradigma de espiritualidad. Por mucho tiempo la espiritualidad era muy individual. Y estaba asociada a gente que se salía del mundo, como la Mafalda, no para en el mundo que me quiero bajar y me voy al Valle del Elqui, o me voy a Chiloé, o me voy al Himalaya. Yo, y aquí no se me enojen, lo llamaría hoy día una especie de ego espiritualidad. ¿Pero qué se ha descubierto? Con el Dalai Lama, con las investigaciones, ¿cierto? El puente que hizo Francisco Varela con el Dalai Lama, que es otro puente evidente, llegaron a la conclusión de que efectivamente el monje que se dedica solo a meditar, ¿cierto? Tiene un tipo de transformación de su cerebro. Pero que aquel que se dedica, como Matthew Ricard, a meditar y se desarrolla espiritualmente, pero vuelca esa espiritualidad hacia el mundo, tiene otro nivel. Y ahí pasamos de lo que yo llamaría el placer o la felicidad al gozo de dar. Y entonces que aparece esta espiritualidad que es un movimiento hacia adentro, para que cuerpo, mente, espíritu se preparen para ir hacia afuera. Y a eso yo lo llamaría la ecoespiritualidad. Y afortunadamente, espirituales se ve que estamos transformando prácticas espirituales que están básicamente para que yo esté bien, a otras en que para que yo esté bien, pero para hacer el bien. Y a mí me parece que esa es otra tendencia sumamente interesante. Tercera provocación e invitación. Y buena noticia, la gran buena noticia. La evolución de la biología en sus distintas dimensiones, la neurociencia, la epigenética, la biología del conocer, nos muestran que es posible hacer una revolución rehumanizante rápido. ¿Saben cómo? Poniendo el financiamiento público, del gasto público, el primer ítem tiene que ser madre embarazada. Y en torno a la madre embarazada. Segundo, la madre lactante. Y de ahí hasta los 5 años. Porque saben que la discusión eterna sobre se nace o se hace, se inclinó claramente hacia el se hace. La genética genera el espacio de posibilidades, pero esa genética con las circunstancias que genera los marcadores, de ahí salen
los genes que configuran a la persona. El vínculo de apego materno, que es una forma, a mi juicio, eufemística de referirse al amor, que recibe la criatura en todo ese periodo, menos 9 meses, 1 año en particular, es clave para el tipo de ser humano que va a ser. Y ese ser humano es un Homo sapiens sapiens, articula perfectamente, él tiene el encuentro de los hemisferios, lo trae, razón y emociones, mente, corazón. Y aquí viene una cosa notable. Una criatura que tiene amor y juego, entre menos 9 meses y 5 años, puede no seguir formándose por imitación de los adultos. Tiene una ética que le permite y una capacidad de discernir que le permite ir en contra. Si sus padres son violentos, son delincuentes, son agresivos, etcétera, etcétera, él puede girarse. Y ahí viene una cosa muy importante. Se transforma esa criatura en un factor de rehumanización, de recuperación de la humanidad de sus padres y de ese otro entorno. Y lo otro que sabemos por la neuroplasticidad es que los seres humanos no son de una cierta manera, son un ser siendo y tienen una altísima capacidad de transformarse. Y eso significa que podemos efectivamente hacer un programa de reeducación. Yo les voy a mandar, entre otras cosas, unas columnas que escribo para el diario de Isadero como parte de un programa de transformación cultural de la Patagonia Aysén, que tanto queremos con mi amigo Rodrigo, y que después mi querido Eladio Muchacho, el director del diario Los Andes, que por ahí está, republica, mejorado en su diario. Además les hacen unos infogramas preciosos, didácticos. Y sabemos entonces que podemos, desde la neuroplasticidad, hacer programas de reeducación de adultos. Maturana lo dice correctamente. El futuro no depende de los niños, es una mentira. Depende de los adultos, porque los adultos somos los que generamos el contexto en que los niños se forman. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que hacer una inversión, un subconjunto, por lo menos, de nosotros los adultos, tenemos que transformarnos para generar contextos más propicios. ¿Cierto? Esa es la tercera, la gran buena noticia y provocación para que investiguen y se queden investigando y construyendo. Y la última es lo que le decía antes. Yo creo que si nosotros nos vamos por una plataforma a la Heráclito o a la Maturana o a la de Kuhn y hacemos que abandonemos la idea de que podemos saber cómo las cosas son. La verdad es que es bien evidente eso, no es difícil de probar que un ser humano no ve con los ojos, no escucha con los oídos, mira con los ojos, oye con los oídos, pero todo eso va a esta sopa que le estado de ánimo y los... Dame un minuto. Sí, para hacer... tómate un minuto. Ok, gracias. Y saben que es impresionante, porque Thomas Kuhn en el año 62 publicó La estructura de las revoluciones científicas con una investigación de como 300 años de la evolución de la física, la química y la biología. Y mostró que los científicos no descubren cómo las cosas son, sino que inventan paradigmas, y los paradigmas se validan no por ser verdaderos, se validan por su coherencia interna, utilidad, y muy importante, por el apoyo político que tiene. Entonces podríamos decir, qué pena que Descartes le ganó a Pascal en el debate filosófico en París, mediados del siglo XVII. Yo digo, si esos dos, dicen que tuvieron una conversa, pero no siguieron conversando. Si esos dos hubieran conversado, miren en el encuentro de los hemisferios que habríamos tenido. La inteligencia emocional y la inteligencia intelectual ya habrían estado juntas. Entonces resulta que tenemos nosotros herramientas, y si todos nos ponemos a estudiar, le vamos a decir a los científicos, oiga, pero si ustedes no descubren verdades, descubren paradigmas, ¿cierto? Inventan paradigmas. Entonces, podemos decirle entonces, la asignación de recursos a la ciencia y la tecnología va a ser en función de cuánto ustedes aportan, son útiles a humanizar la humanidad, a recuperar el planeta y todo eso, ¿de acuerdo? Entonces aparece un facilitador del encuentro, porque la espiritualidad la empieza a llevar. No me resulta fácil explicarlo aquí, pero después en el debate lo podemos conversar nuevamente. Y tengo otros temas, pero lo dejamos hasta aquí para que podamos después seguir conversando. Muchas gracias, Cristian, Mónica. Gracias, Carlos, por tu exposición. Los invitamos entonces ahora, Carlos, dime si tú me haces host, yo puedo dividirnos en grupos
para que vayamos entonces, vamos a ir a trabajar. ¿Nos quieres explicar bien el tipo de preguntas que vamos a trabajar en grupos? Carlos. Mira, lo hago yo. Ahora vamos a volver un poquito a las prácticas espirituales, ¿cierto? Entonces vamos a tener en paralelo 3 opciones. Cada uno va a ser libre aquí de elegir qué es lo que hace. Una opción, todos los vamos a formar en grupos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer grupos de 7 personas, yo lo voy a hacer acá, y vamos a ir a practicar ahí varias cosas. Vamos a ir a practicar el escuchar. Pero saben que la excepción de escuchar que les voy a proponer que usen es la siguiente, la de la Tara Braj. Una maestra espiritual por ahí también les vamos a mandar el video, el link a un programa de mindfulness que algunos de ustedes conocen, que es gratis, en español, y es maravilloso. Les abre puertas, es bien ecléctico, entonces está lleno de distintos autores, por cierto, John Kabat-Zinn a la base. Bueno, Richard Davidson es otro de los grandes investigadores que están trabajando en esta línea. Y Tara Brach propone que el escuchar es inclinarse hacia las otras personas con una gana enorme de yo cambiar de opinión. ¿Por qué no me ayudan a mejorar? O sea, yo me esfuerzo en eso. Ahora, si hacemos ese inclinarnos hacia la otra persona y lo hacemos procurando instalar en nosotros los siguientes 3 estados de ánimo, la cosa es mucho más potente. Entonces, se van a ir a conversar a partir de un escuchar que lo llamamos el escuchar reverencial, porque no es usar todos los sentidos, la intuición, el pensamiento, poniéndome en el estado de ánimo de aceptar a la otra persona tal como es. Agradecerle que esté compartiendo lo que está compartiendo, que esté ahí. Y en tercer lugar, buscándole el lado admirable. Y entonces la idea es que ustedes van a ir rotándose, se dan un minutito cada uno, 2 minutos cada uno, en esa práctica. Y vean, cuando hay un grupo de personas que están en esa actitud, qué maravilla, cómo uno se eleva cuando ve las caras de las otras personas que están en esa actitud de escuchar así. Bueno, la idea es que ustedes hacen eso, y después de 10 minutos vuelven y van a venir con una pregunta consensuada. Entonces van a conversar en función de eso. ¿Y por qué hacemos esto segundo? Porque es mucho mejor cuando hay tanta gente, tenemos cerca de 200 personas aquí. En Facebook también tenemos, no sé, 50 personas en Facebook, van a estar haciendo preguntas también. Y la idea es tener preguntas que sean lo más representativas, que no sean, a veces tenemos una pregunta que es de un individuo pero no representa al resto. Entonces matamos 2 pájaros de un tiro. En la sala principal, los que no quieran irse a los grupos, vamos a volver a hacer una meditación mindfulness, Viviana lo va a hacer, y la tercera opción es que vayan a hacer alguna práctica espiritual solitos ahí, conversar con la pareja, o tomarse un trago, pero mindfully, o prepararse un sándwich mindfully, como quieran. Después podemos hablar qué es lo que es eso del mindfully. Es una cosa súper interesante. Hacer los grupos, y ustedes ya saben, tienen esas 3 opciones. Se quedan en la sala principal, se van a sus equipos o desconectan la cámara, y voy a poner aquí automáticamente, voy a bajar. Mientras tú generas los grupos, entonces, les recordamos. Hasta las 11 de la noche estuvimos conversando sobre si nos arriesgábamos con este ejercicio o no nos arriesgábamos. Pero en fin, el que no se arriesga no se ríe. Espero que hayan podido conversar un poco, aunque sea sin cámara. Y la idea es que tampoco podemos activar el chat. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si en los grupos que alcanzaron a consensuar alguna pregunta, la formulan desconectando su micrófono y la formulan acá. ¿Quién parte? ¿Qué grupo alcanzó a generar una pregunta y tienen un autor? Por ahí está. Y después, Jorge Oliva. Dale, Bastián. Hola, buenas noches a todos. Agradezco la instancia. Soy Bastián Vilches, profesor de filosofía de Cabildo, Quinta Región, Chile. Y conversando con el grupo, salió una pregunta muy interesante. La verdad es que todos consensuamos la pregunta, y ella dice así: ¿cómo la ciencia, entre paréntesis empresa, y la espiritualidad, entre paréntesis comunidad, puede ayudar
entre comillas, a humanizar a la humanidad concretamente desde su poder material, entre paréntesis, humano, considerando hoy en día una socioemocionalmente dolida, entre paréntesis, inestable? Esa es la pregunta. ¿Para alguien específico va tu pregunta o para No. En realidad, lo que pasa es que la conversación que tuvimos reunió un poco de las impresiones de todo lo que hablaron los panelistas, que aprovecho la instancia de felicitarlos y también mostrar mi admiración a los panelistas, a todos. Y tiene que ver un poco con eso. Tratamos de reunir un poco las ideas, ¿cierto?, sobre lo que hablaron y formular una pregunta. Así que si alguien se ofrece a contestarla, sería maravilloso, así fluye más la cosa. Muchas gracias. Mahmoud, ¿a qué panelista le interesa? ¿Mahmoud te interesa? ¿Rodrigo? Pero yo, ¿por qué no escuchamos las preguntas todas primero? O las 3 o 4 preguntas primero. Muy bueno. Tenemos entonces a Jorge. Jorge Oliva. Luego Felipe. Micrófono, tienes que activar tu micrófono. ¿Alguien más? Ahí está. Ahí sí, ahora sí. Sí, mi nombre es John Oliva y estoy bastante difónico. Sí, me van a escuchar un poquito raro. La pregunta es para todo el panel, porque la semana pasada o antepasada, el Colegio de Ingenieros dio una presentación en la cual indicó que ellos se tienen creo que más de 100 grupos de estudio de temas diversos. Y el Colegio de Ingenieros dijo que la única solución para que Chile salga de la actual crisis es tomar una sociedad colaborativa como la mapuche. No sé si lo escucharon o lo vieron. Y nos pareció... ¿Cuál? Perdón. Sí. Carlos, ¿tú ibas a hablar? ¿Perdón? ¿Mónica? Pensé que ibas a hablar. Sí. Bueno, el tema es preguntarles qué opinan de ello, dado que la posición del Colegio de Ingenieros es que Chile, de la crisis, pensando en la crisis social, si no logra tener una sociedad colaborativa. ¿Otra más? Felipe Vicencio había levantado la mano. Felipe, ¿estás por ahí sin...? Sí, hola. Felipe Vicencio de Copiapó. No, la pregunta es bien sencilla, es para los tres, porque creo que ahí es donde estamos al debe, sabemos mucho, entendemos mucho, pero ¿cómo realmente generamos estas conversaciones transformadoras, ¿no? en el ámbito en que nos desarrollamos, en todo aspecto? Y creo que es una buena pregunta para los tres. Gracias. Gracias, Felipe. Y tenemos una última pregunta para este primer espacio, ¿nos parece? Nicolás. Nicolás. Hola, me llamo Nicolás, soy estudiante de ingeniería, estoy en plan común. Y bueno, con nuestro grupo nos costó consensuar una pura pregunta, así que voy a intentar hacerlo, así que perdón si no muestro todas las ideas que se conversaron, pero básicamente una de las preguntas más fuertes que salieron del grupo fue cómo saber si los avances científicos o qué hacer para que estos avances científicos nos acerquen con la espiritualidad. O sea, ya sabemos que la ciencia podemos tomarla por un lado y la espiritualidad por otro, y nos podemos separar. Estos avances que estamos teniendo ahora realmente nos van a acercar. ¿Qué podemos hacer para eso? Por ejemplo, ¿qué papel puede jugar la medicina natural en eso? ¿Y qué papel puede jugar también el hecho de hacer comunidad? Eso. Gracias. Yo creo, Mónica, que con eso basta. Sí, tenemos 4 preguntas. Ahora, si el técnico nos puede ayudar, porque Mahmoud está sin micrófono, para que le active su micrófono, por favor, y así puede también responder con los panelistas.
Manuel. Partamos con Rodrigo entonces, mientras Manuel nos ayuda. Sí, yo les quiero pedir a los panelistas que por favor se tomen 2 minutos cada uno por pregunta. Yo les voy a colocar el tiempo y van a escuchar una música cuando ya sean los 2 minutos. Gracias. No, pero la respuesta mía es bien fácil. No tengo idea. O sea, no, porque es una pregunta que... O sea, si yo supiera la respuesta a esa pregunta, no estaría trabajando con Carlos Viñolo, como estaría quién sabe dónde. Yo me gustó eso de del colegio de ingenieros, que dice Johnny, de la estructura colaborativa que tiene el pueblo mapuche, que no solo del pueblo mapuche, la estructura colaborativa está en muchos pueblos originarios, y en general también en el mundo occidental, ¿no? Por poner la cosa más grande, la nave que acaban de lanzar Elon Musk con los 2 astronautas a la nave a la estación interorbital y volver y qué sé yo, es un trabajo de un equipo gigantesco, o sea, de verdad, y tiene su estructura. La colaboración está también en el mundo occidental más frío, ¿no? El capitalismo más duro también trabaja con la colaboración. O sea, Apple, que acaba de llegar a $2 trillones, que ya es una cosa inconcebible nomás, es impensable, también es una gran cadena de colaboraciones. Entonces, es raro que no, y esto es bien, bien raro, que en las universidades donde estudia Nicolás, etcétera, en los colegios, en distintas partes, el rendimiento los alumnos, durante todo su proceso de formación, se les dice, mire, usted tiene que rendir y tiene que sacarse, bueno, la libreta de notas, tiene que sacarse su nota, tiene que sacarse para los que no están en Chile, un 7 o un 4 o un 5. Y de repente hay unas cosas así como trabajo de grupo, como trabajo de equipo, que además no es muy bienvenido porque hay algunos que se van a la cochihuahua, perdón el castellano popular. Ojo, la copia está mal evaluada. Y ahora con todos estos temas de las clases por internet y plataforma virtual, están desesperados, la universidad, desesperados, ¿cómo hacemos para esto de la copia? Si la copia es una forma de colaboración con la que está. Entonces resulta que, pero es que sí es verdad. Entonces resulta que el alumno sale después de 20 años de estudio, incluso en las maestrías, y llega a las organizaciones de todo tipo, gubernamentales, empresariales, de la sociedad civil, y tiene que trabajar con otros, y los resultados son colaborativos. Si yo le hago siempre la pregunta a los alumnos, digo, oye, ¿qué importante ha logrado el ser humano realmente relevante que lo haya hecho? Y normalmente sale, héroe mío y de Carlos, Albert Einstein. Y tampoco, fíjate, tampoco. En la teoría de la relatividad general se tuvo que meter con las matemáticas de Riemann porque no tenía el cuerpo de matemáticas para expresar su relatividad general. Y por tanto, no estoy quitando ningún mérito a Einstein, por favor, era un genio de toda, por donde pero se colaboró con otros. Isaac Newton, estoy hablando de la ciencia, dice, me paré en los hombros de gigantes para ver más allá. Entonces, está la cosa está en los resultados humanos, y sin embargo en nuestro proceso formativo no está. Sí, es muy raro, es muy raro. Uno debiera permitir, ¿saben qué? Contéstenme este examen, el curso completo, y tienen aquí una gran reacción y una discusión y no sé qué, y llegan y consensuan una pregunta. Entonces, uno de los elementos fundamentales de esto tiene que ver con nuestra educación, con los paradigmas, ¿no? A los que hace referencia Carlos en nuestros sistemas educativos, que están profundamente equivocados, que nacieron del paradigma de la revolución industrial, que se necesitaba saber de tecnología para manejar las máquinas. Entonces, por ahí va una de las exploraciones, como dice Carlos, que uno podría hacer, y es revolucionar, y no tanto revolucionar, sino que acomodar la educación a lo que es la vida en realidad, por ejemplo. Alguna reflexión que se me ocurra. Gracias, Rodrigo. Mahmoud, ¿quisieras contestar la siguiente pregunta? ¿Cómo generamos estas conversaciones transformacionales? ¿Tienes acceso bueno, a...? Primero, acordarse
sí, me repito, es importante saber que todos potencialmente nosotros tenemos la capacidad de tener este tipo de conversaciones. Pero de la misma manera que al nacer el niño potencialmente sabe hablar, pero necesita de acompañamiento para aprender a hablar, la capacidad de tener conversaciones transformadoras también necesita desarrollarse. Y esto no se hace solo, se hace en equipo, se hace con otros, se hace empezando a probar, a aprender a escuchar. Esto se hace aprendiendo qué es comunidad para crear comunidad. Esto se hace aprendiendo a reflexionar juntos, a aprender juntos. Como acaba de decir Rodrigo, el concepto de aprender solo es un concepto que ya no tiene sentido porque la información, ella, es completamente disponible por todas partes. Antes cada uno tenía su libro y su información. Hoy en día cada uno lo tiene aquí y la información, ella está compartida. Entonces, lo que necesitamos es aprender juntos a tener estas conversaciones transformadoras. Ahora, hay un montón de sistemas, ideas, proyectos que están tratando de desarrollar esta capacidad y nosotros en nuestro grupo, se llama Soul.com, hemos tratado de aprender durante 20 años cómo ayudar a la gente, cómo ayudar a las empresas con transformarse en comunidades, cómo aprender a tener conversaciones transformadoras y significativas. Y todo esto se aprende. Es una serie de cosas que potencialmente están en nosotros y que requieren de un acompañamiento para aprender. De hecho, la semana próxima vamos a tener el español de lo que se llama liderazgo impulsado por el alma y que es la oportunidad de aprender juntos cómo crear confianza dentro de una empresa, dentro de un grupo, para crear comunidad y trabajar juntos. No es nada fuera de este mundo si no se practica. Es un poquito como el hecho de poder respirar. Todos sabemos respirar de alguna manera, pero cuando queremos mejorarlo, practicamos yoga. Así que es una capacidad que todos tenemos, pero se puede mejorar considerablemente con esfuerzos. Gracias, Mahmoud. Entonces, todos a bailar. Quedan todos invitados entonces al programa la próxima semana. Ahí les vamos a llegar información a los que quisieran. Entonces vamos a pasar. Carlos, ¿quisieras tú tomar la tercera pregunta? Mira, yo las traté de englobar, ¿de acuerdo? Ya. La ciencia, ¿cierto? Puede ayudar. En particular, ahí el profesor hablaba del tema del déficit socioemocional. Aprovecho de decirles que efectivamente destacamos nosotros mundialmente, no solo somos los más desconfiados de la OCDE, sino tenemos una serie de otras patologías notables. Santiago es el epicentro mundial de la depresión, bueno, hay una serie de otras, incluyendo la negación, por eso no le prestamos importancia a todos estos indicadores que son sumamente duros, pero socioemocionalmente, y eso es bastante, somos bastante malos. En un evento que hicimos hace mucho tiempo, un panel, allá en la facultad, con especialistas en educación, la pregunta al panel era, ¿qué haría usted si se asignara un 0,5% adicional del PGB a educación? Que eran como $1.000 millones, creo. Y había el director de educación del MIT, argentino tenía que ser, no tuvo miedo en atreverse, dijo, miren, bueno, primero dio una cifra y todo, pero en resumen yo lo asignaría íntegramente a fortalecer las habilidades de los chicos. Y en esa columna que escribí, que se llama Reeducación 2020, yo decía que efectivamente había que hacer un programa nacional, y a propósito de eso, Rodrigo, que lo comenté, yo hubiera usado esa comunicación con 1 millón de estudiantes de educación superior, y no sé, 100.000 de alumnos, no para enseñar materia y estar preocupado de la copia, sino para haber hecho un programa
de fortalecimiento de habilidades socioemocionales para los profesores y para los alumnos, ¿ya? Y eso lo podríamos haber hecho con cosas que muchos sabemos hacer, que están envasadas además. Yo soy muy optimista, decía, porque efectivamente los cambios que han ocurrido, incluyendo la biología del conversar de Maturana, ha permitido a mucha gente, aquí y en otras partes del mundo, desarrollar esto que yo llamo la sociotecnología, tecnología de construcción de capital social. Les cuento brevemente, yo cuando era director de Fundación Chile, miembro del directorio en los años 90, 98, hicimos una conversación sobre cuáles eran las tecnologías de más rápido desarrollo potencial, dónde Chile podría insertarse. Bueno, y nos pidieron a un grupo que partiéramos la conversación proponiendo uno, y llegó biotecnología, llegó TICS, creo que llegó nanotecnología, y yo dije, no, las tecnologías del futuro son tecnologías de construcción de capital social, porque donde no hay capital social, ¿cierto?, nada florece. Así que las otras tecnologías requieren de capital social. Y poco tiempo después, del 2001, en un congreso en Buenos Aires, presenté un paper que se llama Sociotecnología, Tecnologías de Construcción de Capital Social. Y les cuento con mucha alegría y orgullo que nosotros hemos desarrollado diplomados, coloquios, y hemos probado, hemos trabajado con toda la región del Biobío, con toda la región de Aysén, con la Asociación de Salmoneros, y saben que no es tan difícil. No es tan difícil. No puedo explicarle aquí, pero en realidad hay que generar contextos conversacionales. Hay que asegurar que las conversaciones sean conversaciones y no discusiones. Hay que controlar los tiempos, digamos, hay que hacer una serie de cosas y perseverar. Ahora, a la raíz está el entender que hay que hacer cambios de paradigma. Y lo llamo revolución paradigmática, porque hay que perderle el miedo a la palabra revoluciones. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que son las revoluciones? Son innovaciones en momentos en que tienen que ser rápidas y profundas. Y si hablamos de revolución científica, tecnológica, y hablamos de la revolución industrial y la cuarta revolución industrial, tenemos que reconocer que tenemos que hacer cambios muy drásticos también en otros ámbitos. Por ejemplo, en la política. En la política necesitamos una revolución. Necesitamos efectivamente refundar la forma en que hacemos política. Y tenemos que darnos cuenta ahora de lo absurdo que potencias como Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, para mencionar algunas, que de repente hay una persona, una arriba, en estos tres casos bastante loca, que tiene un poder de acción gigantesco. Entonces, ¿cómo es posible que hayamos llegado a eso? Y eso nos lleva un poquito a la reflexión sobre la sanidad, incluso de los líderes, que permiten que esas cosas ocurren. Todos ustedes saben la correlación que hay entre esos países y el manejo de la pandemia versus los países donde las primeras ministras y las presidentas son mujeres. Por eso yo en otra columna maternizar el planeta partiendo por la política. Entonces, esa revolución es la revolución paradigmática más venía anunciando mucho tiempo. Occidente murió. Hay que aceptar que la tercera gran crisis de Occidente está ocurriendo y terminó. Y que el esencialismo aristotélico, el racionalismo cartesiano y el individualismo friedmaniano no sirven. Y tenemos elementos para cambiarnos. Sabemos que los seres humanos no son de una forma, son ciertos y pueden cambiar mucho. Segundo, sabemos que con el coeficiente intelectual no vamos ni a misa hoy día. Además, nunca sirvió en la vida familiar y personal. Después demostró Goleman en los años 90 que no servía en las organizaciones. Y ahora con la inteligencia artificial no hay ni una posibilidad de que nuestro sistema nervioso central, el hemisferio izquierdo, vaya a competir. Y si no nos movemos hacia la inteligencia emocional, donde además creo que la inteligencia, la inteligencia artificial, los algoritmos y los sistemas operativos van a entrar con cierta facilidad porque son de una genialidad tremenda, nos vamos a tener que refugiar en la inteligencia espiritual. No podemos desconectar a estos supercomputadores porque están súper respaldados y conversan entre ellos y tienen lenguaje imposible, ¿de acuerdo? Y por lo tanto urge que nosotros nos refugiemos en el ámbito espiritual. Y ahí contesto a la primera pregunta. ¿Saben qué? Es la espiritualidad la que tiene que decidir cuál es la ciencia que vamos a financiar. Terminemos esto. La ciencia es demasiado importante para que se la dejemos a los científicos, que tienden en algunos casos a ser verdaderas mafias, perdone que lo digan. Si no hubiera sido porque la Rita Levi-Montalcini era perseverante, se demoró 40 años en vencer a la magia de la neuroplasticidad. Claro, cuando lo logró le dieron el premio Nobel de Medicina, pero mucha gente se habría salvado, no se habría enfermado, habríamos cambiado mucho antes si ella, que mandaba a los journals sus papers, la hubieran permitido.
Entonces, tenemos alternativas. Yo les puedo mencionar hoy día, el Consensus Building Institute en Boston nació del grupo de negociación de Harvard. Llevan 20 años, han hecho trabajo con millones de personas. Y en Chile se instalaron para América Latina y han hecho trabajos extraordinarios como el que hicieron con el proyecto 2050. Y nosotros somos amigos de ellos y podemos trabajar con ellos. El Berkana Institute de Margaret Willey hace trabajo extraordinario. Estoy mencionando algunos y hay muchísimos otros. Pero yo quiero terminar con el punto que para mí es central. ¿Hay posibilidades de parar la locura? Sí. ¿Hay posibilidades de iniciar un proceso de rehumanización de la humanidad? Sí. Pero eso pasa porque los que estamos aquí en este lugar, nos pongamos las pilas y entremos en política. Dicen que en la Grecia antigua llamaban idiota a los ciudadanos que no entraban en política. Entonces, es una buena forma de decirlo. Dejemos de ser idiotas y entremos en política. Porque si no hacemos y seguimos siendo comentaristas, espectadores, mediocampistas, las cosas no van a cambiar. Eso sería por mí. Okay. Gracias, Carlos. Tenemos 3 preguntas más. Una que viene de Elia. Perdona, estamos en la hora, estamos a 5 minutos. Entonces, acuérdate que tenemos que hacer un cierre formal. El cierre. Entonces, nos saltamos las últimas preguntas. No solamente es que hay personas que van a decir, oye, yo tengo una cena, me quedé comprometido, etcétera, etcétera. Aquí viene lo que se Entonces hacemos, cuando uno va hacemos nuestro cierre, ¿cierto? Sé que te paso la palabra a ti y hacemos el gran final. Hagamos un cierre breve para aquellos que nos acompañaron. Muchísimas gracias, los que se tienen que ir. Y los que quieran seguir conversando, nos vamos al bar del frente, como suele ocurrir cuando uno va a una conferencia y está entretenido. Entonces, si vamos a tomar un traguito, y así que cada uno aquí puede ir a agarrar una copita de vino y hacemos lo que algunos llaman el whisky talk y otros llaman el nomikai. Los japoneses lo llaman el nomikai. No pueden hacer ningún tipo de conversaciones, negocios, lo que sea, sin nomikai. Y nomikai es tomar y emborracharse juntos. Y uno dice, ¿pero por qué tienen que hacer eso? Bueno, porque ellos se tomaron en serio aquello de que solo los niños y los borrachos dicen la verdad. Y como nosotros no somos niños, tenemos que emborracharnos para poder conversar, para generar confianza. Así que, oye, muchísimas gracias por estar aquí. Y los que quieran seguir, bienvenidos. Se hacen de un traguito y vamos al nomikai, en el bar del frente. ¿Ok? Bueno, agradecerle a todos nuestros panelistas, muchas gracias, a las 220 personas que se nos unieron y a las 58 personas que se nos unieron por Facebook. Así es que agradecerles a todos y nos quedamos los que quieran seguir tertuliando acá. Ya, pues. Y entonces seguimos con la pregunta. Había varias con la manito azul arriba. Sí, Elia Di Michel tiene una pregunta y de los grupos también tengo un par de preguntas. Elia, ¿puedes hacer la pregunta? Mario Troncoso había levantado la mano. Hola. Hola, Elia. Hola, encantada de estar en el grupo. Me encantaron todas las ponencias. Extraordinario. De verdad que muchas gracias por el tiempo. Estaba concientizando aquí un poquito que sabiendo que la ciencia se basa en los resultados y la espiritualidad en las relaciones. Bueno, mucho de esto ya me lo contestó el doctor, pero mi cuestión estaba en cuando los resultados afectan las relaciones, se afecta el balance y nos alejamos de nuestro centro. ¿Y cómo se podría hacer a través de la educación, sobre todo en lo que es la ingeniería, en el campo donde ustedes se desarrollan, que se basan tanto en los resultados, sabiendo que la educación es un extraordinario canal para la transformación del individuo? ¿Cómo podrían buscar un balance entre ambos, entre la ciencia y la espiritualidad? Ya estaba contestando.